Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy es un programa muy especial para mí porque estoy aquí en la casa de mi gran amigo, el señor Pablo Castillo Cuello, hablando de un tema que nos encanta, como es la política. Y la verdad que estar acá me acuerda a como cuando estábamos en el colegio, clase de historia, y es como un throwback a, sin duda, la mejor época de la vida de uno. Entonces, muy contento. Y Pacho, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, mi hermano? Bien, contento de acompañarlos en el podcast. La verdad, Andrés y Rafa son unos grandes amigos y para mí pues es motivo de orgullo que ellos tengan este sueño y lo estén sacando adelante y la verdad, felicitaciones a los dos porque creo que es de valientes arrancar y emprender. No, sí, la verdad que estamos muy contentos de tenerte. Y bueno, Pacho, digamos que, como te comenté cuando estábamos hablando, este podcast se trata de las midterms, de las elecciones que pasaron el martes en Estados Unidos. There it is. That's the check mark. Oh, wow. Democrats now have control of the United States Senate. I can't believe John Fetterman won. The Republican Party needs to do a really deep introspection look in the mirror right now because this is an absolute disaster. Este podcast se graba el sábado, no sé cuándo saldrá porque esto es partido a partido, como siempre digo, con las uñas. Entonces, depende mucho, pero se está grabando el sábado por si alguna cosa cambia, pues para que la gente lo tenga en cuenta. Y bueno, entonces para empezar, Pacho, pues en Estados Unidos, a diferencia de en Colombia, se hacen unas elecciones cuando un presidente pues está a mitad de término en su periodo. Entonces, por eso el nombre midterms y se elige el legislativo, que es Senado y Cámara. Los congresistas los senadores tienen términos de 6 años y cada 2 años hay una porción del Senado que está para reelección o no. Los de la Cámara, si son todos, corrígeme si estoy mal, que se eligen cada 2 años, ellos tienen término y siempre la Cámara es a ver cómo se disputa. Entonces, es la primera diferencia acá no tenemos unas midterms o no, acá... Sí, así es. Aquí en Colombia, pues lo que tenemos, como la mayoría de ustedes sabrán, es una elección cada 4 años presidencial y también de Congreso, legislativas. Y también cada 4 años, el año siguiente a la elección del presidente, tenemos las elecciones regionales que eligen consejos, asambleas, gobernaciones y alcaldías. En Estados Unidos es distinto porque cada oficina, por llamarlo así, tiene un término distinto. Entonces el Senado se elige para un término de 6 años, la Cámara de Representantes para un término de 2 años, se eligen por distritos congresionales. Esa es otra diferencia. Aquí en Colombia pues se elige, digamos, por departamentos. Allá entonces, me parece que son 750.000 habitantes. Hay un distrito electoral que además cada 10 años las legislaturas estatales las modifican, muchas veces al antojo del partido que tenga el control de la legislatura. Los gobernadores, por su parte, tienen una elección de 4 años. Entonces, cada 2 años hay elecciones en Estados Unidos y van rotando. Este año, en estas midterms del 2022, pues fueron todas las elecciones de la Cámara, algunas gobernaciones y bastantes también escaños en el Senado. Bueno, y digamos que las elecciones de midterm siempre reflejan pues el clima político y cómo le está yendo un presidente y pues el sistema americano está planteado para pesos y contrapesos. Y es un sistema, en mi opinión, muy bien diseñado. Como si uno lo piensa, para que nunca nadie tenga poder absoluto, Estados Unidos siempre tiene algún contrapeso. Entonces, estas elecciones se hacen dicen que es como un referendo en el periodo presidencial hasta el momento. Y justamente estas elecciones pues tienen una particularidad muy importante y es que se esperaba lo que llamaban una ola roja, porque decían que el gobierno de Biden estaba muy mal. Estados Unidos ha enfrentado muchos problemas de inflación, problemas de la crisis de Ucrania, y en general el panorama político para Biden no estaba bien y se esperaba que los republicanos retomaran el control de Cámara y Senado, y esto no pasó. Pues a duras penas los republicanos retomaron la Cámara, pero a Biden y al Partido Demócrata les fue mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Y eso fue justamente pues una conclusión de estas elecciones, y es que pues el panorama político quedó muy abierto en Estados Unidos y muy incierto. ¿Y tú cómo lo viste? O sea, tú que pues esto, ¿cómo lo viste? Para seguirte un poco el hilo, pues las midterms son un referendo sobre el gobierno y reflejan el clima actual. Y para dar un poco de datos, aquí tengo que Bush
En el 2006 perdió 32 escaños en la Cámara, 6 en el Senado. Obama, 2010, perdió 63 escaños en la Cámara y 6 en el Senado. Después, en el 2014, perdió otros 13 y 9 en el Senado. ¿Y cuántos son? Son 100 senadores y no tengo el dato de representantes, pero me parece que son 200 y pico. O sea, 60 y pico es un buen número. Es bastante. Es un número grande. Mentira, son 400 y pico. La mayoría se da con 218. Y Trump perdió 41 en la Cámara. Entonces, pues, ¿qué refleja esto? Que por lo general el desgaste del presidente se ve reflejado en las elecciones de midterms, porque pues, es muy, muy poco común que alguien gane. Curiosamente, un presidente muy popular como Obama, pues le fue bastante mal cuando en sus midterms, que fueron de 2010 y 2012, que fue el Tea Party primero en 2010, que se generó un movimiento que se decía, sí, súper patriótico, porque el Tea Party es algo fundacional de Estados Unidos, que es una razón de la independencia, que es que ellos se independizan porque les suben los impuestos del té. Ahí comienza la Revolución Americana y unos conservadores del Partido Republicano fundan un movimiento que se llama el Tea Party porque Obama iba a subir los impuestos, iba a hacer más programas sociales y le quitan las mayorías en el legislativo. Y digamos, pues esto es justamente lo que llamó mucho la atención, que Biden, digamos, el análisis del gobierno de Biden es un gobierno que ha sido muy irregular y de un presidente que da muy pocas garantías. There's, there to be, beginning this effort for 2021 is... Y que los republicanos no retomaran el control del legislativo refleja que el partido, pues que algo está fallando en el partido. Y estoy de acuerdo porque, como bien le dices, Obama era un tipo respetado, gústele a la gente no. Trump era un tipo carismático y por más que fuese muy polémico, su partido era muy leal a él, tenía una base electoral muy fuerte y aún así perdió. Incluso Bush, que era un tipo muy respetado, que fue el que sacó el país adelante, por decirlo así, o el que lideró el país tras los atentados del 11 de septiembre, también perdió sus midterms en el 2006. Entonces es muy raro porque Biden no refleja ese tipo de líder. Biden es un tipo que debe de estar cercano a los 80 años, que muchas veces no articula bien las frases. There's help, they're being there to help clear roads, rebuild main streets. Que en mi opinión es muy poco carismático y que a lo mejor no tiene una base consolidada alrededor de él, porque a Biden no lo eligieron porque era el candidato que los demócratas preferían, sino porque era el candidato capaz de ganarle a Trump. Era el candidato que más podía traer gente de distintos sectores y por eso lo escogieron. No es que sea el tipo más popular. Y para poner también un poco en contexto, la desaprobación de Biden es del 53%, es decir, que más de la mitad de los americanos pues desaprueban de su gestión. Estados Unidos no está muy bien en ese momento, hay un tema de inflación altísima, hay un tema de pues, la guerra de Ucrania, que hay muchos que, como hay muchos que la apoyan, hay muchos que pues están mareando un poco, por decirlo así, del hecho de que envíen millones de dólares a Ucrania. Entonces eso le ha generado cierto grado de incertidumbre al presidente y es completamente anormal el resultado que pasó el martes pasado. Sí, yo creo que con todo lo que ha pasado en Ucrania, Estados Unidos necesitaba un líder, porque la situación, por más de que Ucrania ha hecho, o sea, los hombres ucranianos y las Fuerzas Armadas ucranianas han hecho algo admirable, están en una situación compleja el mundo con eso, y el presidente de Estados Unidos, al ser el jefe del Ejecutivo, el jefe de las Fuerzas Armadas, es alguien que uno espera pues, que tenga un liderazgo muy importante y con Biden no se ha visto. Digamos, cuando fue lo de Cuba, con Kennedy, con los misiles, pues era un líder que generaba como cierta tranquilidad. Después cuando Reagan le dice a Gorbachev que tumbe el muro, es como alguien en el que el mundo occidente se podía escudar y en este momento Biden no está así, pero aún así yo tengo una teoría, Pacho, y es que los demócratas fueron muy inteligentes políticamente hablando en darle tanto revuelo a lo que pasó el 6 de enero. Y creo que eso se reflejó mucho en esta elección. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? ¿Qué pasó el 6 de enero? El 6 de enero de 2021 fue.
De 2021. después de las elecciones de presidenciales, tenían que entregar el poder. Y como una piedra fundacional de la democracia americana es la transferencia pacífica del poder. Y entonces lo que pasó fue que unas manifestantes de Trump entraron al Capitolio. Y esto fue súper... O sea, hay que decir la verdad, esto fue un atentado a la democracia, pero no fue algo tan violento y tan grave en líneas generales. O sea, tampoco como no hubo heridos y no hubo muertos, porque también... No, sí, hubo un muerto. Hubo un muerto, sí. Dentro del Capitolio, un manifestante de Trump, pero yo sí creo que el mensaje que mandó el 6 de enero fue muy poderoso. Ahora, justificado o no, creo que en Estados Unidos sí hay unas llamadas de alerta, unos mensajes de alerta respecto de la forma como están conduciendo sus elecciones. Porque es que estamos a sábado, las elecciones fueron el martes, y aún no se sabe quién ganó en Nevada, aún no se sabe quién ganó en Arizona, y estamos hablando de la potencia mundial. Ahora, imagínense si eso pasa aquí en Colombia o en Brasil, que acaba de tener elecciones, pues se incendia el país. Sí, una vez un amigo de mi papá, que pues tú lo debes conocer, pero no vamos a decir el nombre porque no tengo permiso de él. El man lo eligieron para elegir rey vallenato. Y dijo que toca elegirlos muy rápido para que demuestre transparencia, porque si eso se demora, la gente empieza a dudar de las elecciones. Y eso es algo que creo que tenemos que estar agradecidos aquí en Colombia, es que finalmente las elecciones presidenciales dan por lo menos la impresión de ser transparentes, ¿sí me entiendes? Como de que por lo menos las cosas como que se hacen rápido y a tiempo y como con un... Así es. Y con un tiempo más o menos normal, porque lo de Estados Unidos no está normal. Lo de Estados Unidos es completamente vergonzoso. Son secuelas del COVID que ha pasado, que se ha fortalecido mucho el tema del voto por mail. Entonces muchos estados lo que permiten es que envían pues, el formulario de votación a todos los votantes y ellos lo devuelven por el mail. El sistema de correo en Estados Unidos es bastante amplio y... Pues tú sabes que el sistema de correo en Estados Unidos fue lo primero que hizo el gobierno federal. Sí. Como fue la primera labor, además de las constitucionales del gobierno federal, fue el correo. Sí, entonces eso, si bien es muy bueno, ha traído enormes problemas para la democracia, porque entonces se demoran mucho más tiempo contando los votos que llegan por mail. Digamos, inclusive en Pensilvania me parece que uno de los problemas que ha alegado Trump es que un juez permitió contar los votos que llegaran después de la elección, que era el martes. Entonces llegaba el miércoles, pero estaba estampillado que se votó pues que se envió, antes del martes. Entonces lo recibían y lo contaban como válido. Entonces eso ha generado pues una incertidumbre y un clima de inestabilidad política en Estados Unidos descomunal que terminó reflejándose en el 6 de enero. Me parece que, a mí también estoy de acuerdo, fue un atentado a la democracia, mandó un muy mal mensaje, sobre todo de la primera potencia mundial. Yo no creo que a Trump le robaron las elecciones, pero yo creo que todo el establecimiento político hizo lo posible para que Trump no ganara. Puede ser un análisis. Yo tampoco creo que se las hayan robado, de que seguramente hubo alguna cosa mal hecha, seguro que sí, pero yo no creo que se la hayan robado. Trump tampoco era el presidente más popular y Trump genera muchísima resistencia. Y mi análisis respecto de por qué Biden ganó, porque para mí esto es una victoria de Biden, si bien todo indica que va a perder la Cámara de Representantes y podría inclusive perder el Senado, que cada vez parece menos probable. Entonces para mí es una victoria de Biden porque va a mantener el Senado. La Cámara, la mayoría apunta que por mucho podría ser de 3 o 5 escaños para los republicanos, que no va a pasar de ahí. ¿Y ¿qué es la consecuencia directa? Pues que Biden va a tener un mandato mucho más amplio. Porque si hablamos hace unos minutos de que las midterms son un referendo al presidente de turno, pues este man ganó su referendo. Es verdad. Se guste a quien le guste. Y te quería hablar de otro tema, y es pues justamente los ganadores y los perdedores en esta elección. Porque cuando vino Nicolás Dupont a hablar acá, que hicimos un podcast de la decadencia de Estados Unidos, donde hablábamos de que para mí Estados Unidos es un país completamente en decadencia, valga la redundancia, yo le decía que el próximo presidente de Estados Unidos está en Florida y se llama Ron DeSantis. Ron DeSantis es, en mi opinión, y quiero ser completamente transparente,
Yo soy alguien que se inclina más por republicano que por demócrata, porque soy un tipo que cree en gobierno pequeño, menos impuestos y una economía libre. Para mí es el llamado a salvar el Partido Republicano en este momento. Y los grandes ganadores de las elecciones del martes son Ron DeSantis y Joe Biden. El gran perdedor es Trump y el Partido Republicano. El Partido Republicano que le pertenecía a Trump, el que se fundó, digamos, en 2012, en mi opinión, con Sarah Palin, con la candidatura de Sarah Palin y Mitt Romney, que fue cuando mucha gente... Sarah Palin generó como este fenómeno populista. Para mí murió duro el martes, y hoy en día la nueva visión de lo que tiene que ser el Partido Republicano tiene que estar liderada por Ron DeSantis. Sí, no estoy seguro de que haya muerto, pero concuerdo con tu análisis. Dos grandes ganadores, pues digamos a grandes rasgos, obviamente habrá muchos más, pero los dos grandes ganadores fueron Ron DeSantis y Joe Biden. Y los dos grandes perdedores, el Partido Republicano como tal, que fue vergonzoso. No ganar unas midterms en Estados Unidos es pasar pena. No, y es algo que te toca hacer. Si eres oposición, ganas las midterms. Y con un presidente impopular que la economía no está bien, haber perdido unas midterms me parece vergonzoso. Y el otro gran perdedor es Trump. ¿Por qué? Porque muchos de los candidatos que apoyó Trump, o los candidatos quizás dentro del Partido Republicano que se inclinaban más hacia Trump y que se asemejaban más a lo que es el trumpismo, perdieron. Todos los que él eligió para que fueran candidatos y que eran como avalados por él, perdieron duro. Perdieron. Es el caso en Pensilvania, por ejemplo. En Wisconsin, que ganó el senador Ron Johnson, el candidato que en las primarias, este es un cuento para poner en contexto un poco cómo es la personalidad de Trump. Entonces, habían dos precandidatos republicanos. Complicado. La vicegobernadora, que era una mujer popular, y el tipo que escogieron. Y Trump, pues, lo avaló a ese tipo, o sea, le puso toda su maquinaria, todo su apoyo, porque la hija de la vicegobernadora había subido una foto con el hijo de un juez de Wisconsin que a Trump no le gusta. Entonces, Trump le quitó el aval y se lo dio al otro tipo. Y perdieron. Y seguramente que con la vicegobernadora hubieran ganado en Pensilvania, que fue una de las carreras más llamativas y más mediáticas. También se perdieron la gobernación y el Senado, porque el candidato a la gobernación que escogieron, totalmente de ultraderecha, no me gusta utilizar ese término, me parece pues que no es acorde, pero un tipo totalmente pues extremista para un estado muy péndulo, como le llaman, en los swing states. Sí. Y creo que entonces... Espera, swing state es porque, como en Estados Unidos se usa el colegio electoral, hay estados que normalmente van republicano y hay estados que normalmente van demócrata. Florida, Georgia, Nevada, son estados que tú quieres ganarte porque son swing states. Sí, son estados que pueden votar por uno o por otro partido. Y que si lo ganas, tienes mucha opción de ganar la elección. Entonces, en esos estados importantes, que es donde se determina el control del Senado, porque en California no van a escoger un republicano, o sea, pase lo que pase. Pero California es un infierno hoy en día. California... No, de acuerdo, pero sí. Digo, allá no van a escoger un republicano, entonces, ¿dónde se centra la elección? En los swing states. Y en los swing states terminaron escogiendo, en algunos casos, unos candidatos muy inclinados hacia Trump, es decir, en el espectro político podríamos decir que están bastante a la derecha, y terminaron perdiendo. Y hablando de swing states, Florida es el swing state por excelencia. La elección del 2000 entre Al Gore y Bush, que terminó eligiéndose... Que es un papelón. Florida, que también es otro papelón, se definió como por 400, 500 votos en Florida. Es decir, este es un estado que por lo general se gana por muy poquitos puntos porcentuales, que lo ganó Trump 2 veces, lo ganó Bush 2 veces, lo ganó Obama 2 veces. Entonces vemos que va de un lado a otro, pero siempre lo ganan por márgenes muy estrechos. ¿Por qué? Porque es un estado bastante diverso, entonces tenemos... Y muy importante para el colegio electoral. Tiene 29 votos. Da 29 votos electorales. Esto es mucho. Espérate, el colegio electoral es... Cada estado da unos puntos, pues que son votos electorales, y el primero que llega a 270 gana la elección presidencial. Entonces, Florida es muy importante porque da muchos puntos y es swing state. Así es, a 30, entonces está sumando mucho. Y el hecho de que Ron DeSantis, que es el actual gobernador, ganase por 20 puntos porcentuales,
Es una barbaridad, me parece que es totalmente descomunal. Si alguien conoce un poco de política gringa, entiende que ganar Florida por 20 puntos es una vaina de locos, pero para ir aún más allá, dentro de Estados Unidos, a diferencia de Colombia, que la política se divide un poco por clases, entonces vemos como el estrato 6 vota más por la derecha y los estratos más bajos se inclinan más por candidatos de izquierda. En Estados Unidos no pasa tanto eso, sino que lo que pasa es que es más un tema étnico y además de étnico también geográfico, en el sentido de que las grandes ciudades votan por los demócratas y las partes más rurales, que por lo general son más pobres, votan por los republicanos. Entonces en Estados Unidos el papel está un poco invertido porque ese blanco de pronto que es un poco más... los clingers que decía Hillary Clinton. Los clingers. Los rednecks, como se los conocen. Proud Little Clingers. Así es. Que es ese gringo rural, que es pobre, que pasa trabajo, vota por la derecha, a diferencia de lo que pasa en América Latina. Entonces Ron DeSantis hizo algo muy importante pues a partir de esta base. O sea, aparte de ganar la Florida por 20 puntos, ganó en Miami, que Miami es una ciudad grandísima, y que un republicano gane una ciudad es algo totalmente impensable. Sí. Ganó el condado de Palm Beach, que es también importantísimo, y que no lo gane un republicano es de, óigase bien, 1986. Sí. Pacho está más informado que yo, claramente, pero yo tengo una teoría y es algo que es completamente intuitivo y no tengo ningún dato para sustentarla, pero creo que como DeSantis se tomó el COVID le gustó mucho a la gente, que fue completamente científico y el tipo decía, oiga, usted puede estar afuera, comer afuera sin todo este control gubernamental, y mucha gente se fue a Florida a poder vivir su vida sin restricciones. Sí. Y con lo de los impuestos que en Florida son bajos. De hecho hay muchos gringos que se están mudando a la Florida. Ahora con el tema de DeSantis ha habido una implosión de migración interna hacia la Florida, quizá por el tema del COVID, quizá no, y eso ha generado pues mucha más importancia en el estado. De hecho, para ponerlo inclusive en contexto, el redistricting pasa cada 10 años, es cuando el colegio electoral mira la población de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país que se caracteriza por la migración interna, y los estados que han perdido población, pues les resta votos en el colegio electoral y les suma los que han ganado. Y asimismo, si te suman votos, entonces ganas distritos electorales. Entonces Florida tenía, me parece que 27 distritos, y en este redistricting del 2022, esta es la primera vez que estamos jugando con estos nuevos distritos, y van hasta el 2032, Florida ganó 2. Eso quiere decir que la cantidad de población que está mudando de Estados Unidos a Florida es enorme, y ahora pues tienen 29 representantes en la Cámara, de los cuales pues la mayoría son republicanos, y lo de Ron DeSantis es muy interesante también, porque Trump es una persona complicada. Sí, a ver, Trump salvó el Partido Republicano porque en 2016 yo creo que Ted Cruz, no hubiera ganado. Bush, pero Jeb Bush no le iba a ganar nadie a Hillary Clinton. Esa elección estaba destinada y dio un batacazo. Y Trump dio un batacazo en un contexto que, hay que decirlo, fue muy bueno para el Partido Republicano y que les dio una vaina que les va a durar mucho tiempo, que fue la superioridad en las Cortes. Porque los republicanos en ese momento tenían el Senado y la Cámara, por las midterms de Obama, que ahorita hablamos de cómo él las había perdido. Como las perdió, así es. Y entonces, ¿qué pasa? El proceso para elegir un juez es que el presidente lo nomina y el Senado lo ratifica en Estados Unidos. Cuando Trump ganó, él hizo una cosa, y es que pudo poner 3 jueces. Así es. Iba a poder poner 2, pero al final se murió Ruth Bader Ginsburg. Y rápidamente, ¿a quién fue? ¿Cómo se llama la juez? La última juez que... Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett. Que además fue muy polémico, porque fue en medio de una elección y los demócratas decían, oiga, espere el mandato popular y que el mandato popular también escoja de una vez y Trump... Pero es que para Mitch McConnell es un tema personal. Porque el primer juez que le tumbaron fue Bork. ¿Quién es Mitch McConnell? Mitch McConnell es como un líder en el Partido Republicano. Es el líder del Senado. El líder del Senado de Kentucky.
un animal político, o sea... Otro Roy Barreras. Otro Roy Barreras. Roy Barreras. Sí, o sea, Lleva 30 años en el Congreso de Estados Unidos y es líder del Partido Republicano en el Senado, por lo menos hace 15 años. Sí, o sea, el tipo ha vivido todo, pero ¿qué pasó? Que cuando le estaba empezando su carrera, los demócratas le tumbaron un juez que se llamaba Bork y el tipo quedó con un resentimiento porque a él lo avala una cosa que se llama la Sociedad Federalista, que es una sociedad de originalistas, que son tipos que creen que la Constitución tiene que ser interpretada en sentido literal. Y entonces, con Trump, él hizo como un negocio que fue, bueno, nosotros lo apoyamos, pero ustedes no los jueces. Los jueces no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, que para ellos son muy importantes, porque los jueces en Estados Unidos del activismo judicial son muy importantes en los temas sociales, o sea... Como en todo lado. Sí, exacto, como en todo lado. El tema del aborto se define por las cortes, no por el legislativo. Y ya quiero adentrarme en ese tema, pero quiero terminar un poco la idea de lo que estábamos hablando antes, de los ganadores y los perdedores, ya para terminar. Trump empezó las primarias republicanas el día miércoles. El tipo vio en la victoria de DeSantis que fue su aliado en su gobierno, que de hecho Trump lo avaló en el 2018. DeSantis iba perdiendo la primaria y Trump dijo, este es mi candidato, y terminó ganándola. Y terminó ganando después la gobernación y se ha convertido en una figura. Pero la política es dinámica. La política es dinámica. Como dijo Roy Barreras, la política es dinámica. Y desde el miércoles, el miércoles, Trump ya ve en DeSantis un rival, porque obviamente la gente está diciendo, este es man a quien hay que seguir, Sí, este man hay que ponerle el ojo. Es que ganó el estado más importante, el estado más difícil de ganar, y lo ganó por 20 puntos porcentuales. Y el miércoles, Trump emitió un comunicado atacando a Ron DeSantis, que hasta el martes había sido su aliado. ¿Y por qué? Porque obviamente ya está diciendo, ese es el man que me puede quitar una nominación que hasta el martes la tenía asegurada, pero perdí, quedé como el gran perdedor. Y ya el man, dicen los reportes en Estados Unidos, leí, me parece que un man que se llama Jim Costa de CNN, que dice que las fuentes cercanas a Trump dicen que el man está emputadísimo y que está enloquecido, y que enloquecido en el sentido de lo que pasó el martes, ¿no? Que la perdió, que no le gustaron los resultados y que se ataca, y de una empezó a atacar a DeSantis. Es que es impulsivo y emocional. ese es el problema con él. Pues, o sea, Trump no está loco y no es un imbécil, pero él tiene que ser el alfa de siempre. O sea, él tiene que ser... Top G. Sí, un top G. Él tiene que ser el papá de los pollitos. Tiene un problema, y ese es el problema de él. Es muy impulsivo. Ya atacó, además... O sea, a mí me suena pataletas de ahogado. Sí. O sea, el man está atacando a la figura más prominente de toda la elección del martes del republicano. Sí. El man que sacó la cara por el partido, que los medios salvó de una catástrofe. Es que hubiera sido un papelón. Hubiera sido un papelón. Un papelón. Y salió a atacarlo. Y DeSantis lo ha hecho muy bien porque no le ha respondido. O sea, no le ha dicho ni sí ni no. Y eso, yo creo que eso lo emputa más. Pero también es muy difícil con Trump porque fue la manera en la que él ganó la elección de 2016. O sea, él llega a los debates y tiene, bueno, a Jeb Bush y a Ted Cruz. Y a Marco Rubio. Y a Marco Rubio. Marco Rubio era el que más le tenía miedo a los Clinton porque era un latino. Así es. Muy talentoso, un político muy talentoso, Marco Rubio. Sí, cubano. Cubano, con... De Florida, que de nuevo es un estado muy importante. Sí, y era joven, pintoso, mejor dicho, parecía que... Era un buen candidato. Era un buen candidato. Llega Marco Rubio, llega Jeb Bush, que era el heredero de una dinastía. El heredero de una dinastía que ha puesto 2 presidentes. Sí, no es menor. No es menor. Y Ted Cruz, que cuando fue lo del Obamacare, él da un discurso de... ¿Te acuerdas del de los huevos? El de... que hace... O sea, el Dr. Seuss tiene un cuento que es que no le gustan los huevos de jamón, green eggs and ham, y el tipo dice, y lo lee en el Congreso y se vuelve popularísimo. Y Ted Cruz era... Que es de Texas, que además es un estado tradicionalmente muy republicano, pero que a raíz de la migración interna en la que hablamos anteriormente, se ha venido muchísima gente de California, muchísima gente que trabaja en tecnología, que es una industria que por lo general tiende a ser muy liberal. Sí. Entonces ha habido un boom en los centros urbanos de nuevo, que son las partes demócratas, que son Dallas, Houston, El Paso, Austin, San Antonio. Entonces... Texas es un estado que hay que tenerle ojo porque tiene muchísimos votos, y que entre tanta migración
antes los republicanos lo ganaban por 20 puntos porcentuales, hoy lo ganan por 10, por 6, y Ted Cruz Casi pierde contra casi Beto. pierde contra Beto O'Rourke en el 2018. Pasó trabajo. ¿Pierde contra quién? Con Beto O'Rourke, que es un tipo interesante también dentro del Partido Demócrata. Ha perdido mucha fuerza, pero pues era como para echar el cuento. Y bueno, Es que los chismes son buenos en la política en todo gringa. caso, Trump no es un político muy articulado. A mí Pero me- Trump llegó y se los tragó en se los debates. Se los tragó. ¿Te acuerdas que decía low energy Jeb y le decía Los atacaba súper personal. le decía Lying Ted, low energy Jeb y Little Marco? Sí, a él les pone apodos a toda su competencia. A Hillary también le ponía Crooked como Hillary. Crooked Hillary, que crooked significa corrupta. Entonces decía la corrupta Hillary, y esa es su política. Elizabeth Warren era Pocahontas. Sí, Pocahontas. O sea, el man es como un bully de colegio. El man ¿no? es como un bully del colegio. Exacto. El man no te articula una frase porque es difícil escuchar el argumento bien articulado de Trump. Que es la diferencia con DeSantis. Tú a DeSantis lo escuchas hablar en las entrevistas Sí. y es un man que se los come a los periodistas, que se ha parado también contra todo este woke media, que de hecho si lo vemos fue famoso este año porque llegaron los inmigrantes ilegales, que obviamente a los demócratas les encanta, porque en la parte demográfica la raza negra es la que más vota por los demócratas, es totalmente desproporcionado, votan por ahí en las 90%, votan por demócratas. Entonces en las ciudades de mayoría negra ganan los demócratas como 88-12. Esas cifras que parecen de un país, o sea, parecen cifras dictatoriales. Sí. A los hispanos y a los Ni migrantes. Uribe. Quiero decir eso. A los hispanos se los gana también los demócratas por unas cifras altísimas. Y entonces llega DeSantis, gana a los hispanos, es un man articulado que llegan entonces los inmigrantes ilegales. Perdón, ahí me enredé un poquito. No, él los manda a... Los manda a Martha's Vineyard, que es un sitio donde viven los ricos, que luego en Estados Unidos los ricos votan por los demócratas y los pobres, más que todo, el blanco pobre vota es por... Una movida muy política. por los republicanos. Y DeSantis alquila un avión, lo llena de migrantes ilegales y lo manda a Martha's Vineyard, que es un sitio donde vive gente muy rica, entre esos los Obama, y dice, yo no les voy a pagar a esos migrantes ilegales, miren ustedes cómo los mantienen. Entonces eso también lo ha catapultado a la fama un poco. Es que la gente resiente mucho el Partido Demócrata porque son gente que no vive bajo las ramificaciones de su propia ideología. Es un punto que Trump para mí fue muy inteligente en plantear. Y Trump ganó, yo a Trump lo admiro porque él ganó una elección en la que todo estaba para que perdiera. O sea, el tipo no tenía tanta plata, no tenía los medios, pero el tipo fue muy inteligente en decir, vea, esta gente quiere la migración ilegal siempre y cuando ellos puedan vivir en comunidad, en conjuntos cerrados. Y quiere el ambientalismo siempre y cuando sus jets privados nunca se negocien. Así es. Y quieren educación para todo el mundo siempre y cuando ellos con palancas puedan meter a sus hijos a Harvard. Sí, es un partido de contradicciones. Sí, y en general los liberales ricos son muy así. O sea, los de la tecnología se ve mucho. O sea, Mark Zuckerberg es el más woke y todo eso, pero todo eso es por plata y ellos en verdad no les importa. De acuerdo. Hipócritas, o sea, ellos son muy hipócritas. Entonces, DeSantis también ha hecho fama es por eso, por parársele a ese tipo de contradicciones, por hacerlos caer en cuenta. Y creo que su victoria fue muy contundente, no solo por el COVID, sino porque es un líder articulado. Y creo que vamos a ver una guerra civil dentro del Partido Republicano entre una rama de los de DeSantis y los de Trump, que empezó de nuevo el miércoles, cuando Trump lo empezó a atacar. Ya le ha hecho 2 ataques en menos de una semana, lo que quiere decir que yo creo que Trump está un poco asustado porque está viendo en él una competencia. Sí. Y volviendo al tema de las cortes, que te dije que lo quería mencionar, Eso es importantísimo. es importante porque, de hecho, uno de los factores que ha ayudado a los demócratas en esta elección es el tema de Roe versus Wade, que la decodificaron. De pronto tú puedes explicar un poco mejor qué fue lo que pasó, pero básicamente las elecciones en midterms importa mucho la energía de los votantes. ¿Por qué? Porque no es una elección presidencial. En una elección presidencial sale todo el mundo a votar porque obviamente son las presidenciales, todo el mundo está enterado, pero las midterms tienen bastante menos información. Entonces la gente que no se ha enterado, que de verdad no le interesa la política, probablemente no salga a votar. El porcentaje de votación disminuye bastante. Entonces tú necesitas tener a tu base energizada. Entonces, ¿por qué gana el partido contrario? Porque, puta, si Biden está haciendo mal las cosas, o si Trump las está haciendo mal, yo como demócrata, entonces quiero ir a votar en contra de él. Pero el tema de Roe versus Wade le dio también una motivación adicional a los demócratas
para energizarse y también salir a manifestarse a favor del aborto. Y en algunos estados que son hasta cierto punto swing states, como por ejemplo el tema de Michigan, la campaña se centró solamente en el aborto. Entonces los demócratas empezaron a hablar fue del aborto, de que los republicanos les iban a quitar el derecho al aborto, todo eso, y en muchos distritos y en muchos estados ganaron por eso. O sea, lo que pasó en Roe versus Wade es que la corte deja que una persona aborte, pero por libertad de los estados, por independencia de los estados Sí. entre el gobierno federal. Podían abortar y era tema nacional, y la corte, que ahora es republicana, como Rafa había dicho, que gracias a Trump, lo que dijo fue, miren, el aborto de ahora en adelante ya no es potestad nacional, sino que es cada estado tiene la posibilidad de decidir o no frente a las leyes del aborto. Que el Roe versus Wade lo que había hecho era que la nacionalizaba, por decirlo así. Entonces, obviamente, esos estados super republicanos salieron instantáneamente a prohibir el aborto, a penalizarlo, unas vainas súper extremas, y eso le dio gasolina a los demócratas y les dio un discurso porque estaban perdidos. Las encuestas, de hecho, mostraban que los republicanos, siempre mostraron que los republicanos iban a ganar. Sin embargo, en ese momento que cancelaron el tema de Roe versus Wade, las encuestas se emparejaron bastante. Y te voy a decir una cosa, Pacho, tu análisis es completamente acertado, pero voy a decir mi opinión y no la tienes que compartir y nadie la tiene que compartir, pero el tema del aborto solo es un tema de manipulación política de gente que quiere ganar poder encendiendo a la gente en todos lados del mundo. El aborto no es un tema tan relevante, solo que le importa tanto a conservadores para que los conservadores voten en contra del aborto y voten por él, y a los liberales les importa solo para que los liberales voten por el candidato liberal por él. En verdad el aborto no es un tema tan trascendente como la gente lo pinta. Es un tema muy político. Sí, es un tema muy Pero, político. digamos, como para concluir, yo creo que hay tres grandes razones por las que Biden ganó. Primero, el tema de Roe versus Wade le dio una motivación adicional a los demócratas. Sí, y lo usaron muy bien. Pero Biden ganó, o solamente no perdió tan paila. Pues Pero en el contexto- el contexto sí. es una victoria. De hecho, Sí. el Senado, si no estoy mal, ayer los grandes medios dieron ganador en Arizona al demócrata, que es el senador actual que se llama Mark Kelly, y con eso llegan a 49 a 49. Están en Nevada, que están por pocos puntos porcentuales. Es mi tocayo Rafael. No, se llama Adam Laxalt. Mi tocayo, ese es de Georgia, ¿no? Sí, y queda Georgia, que en Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes electorales. Entonces Georgia es un caso particular porque Georgia es el único estado en este punto de Senado que tiene primera y segunda vuelta. Entonces en la primera vuelta, que fue el martes, el republicano y el demócrata avanzaron con poca diferencia, y el próximo 6 de diciembre es la segunda vuelta, que si los republicanos ganan en Nevada, que todavía está demorado el conteo, que llegarían los republicanos a 50, que es lo que tienen hoy en día. Pero si lo ganan los demócratas, automáticamente ganan el Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que los demócratas necesitan un solo escaño más en este momento. Hoy sábado hay 2 en juego, que es Nevada y Georgia, y los republicanos necesitan los 2 para tener la mayoría. Porque los empates los resuelve el vicepresidente, o sea, Kamala Harris. Así es, que es demócrata. Entonces, básicamente no tenemos idea de quién va a ganar. Sin embargo, yo creo que es una victoria para Biden, porque mantener el Senado y además la diferencia en la Cámara apunta, como mencioné anteriormente, a que sea máximo de 5 escaños de diferencia, lo que le va a dar un mandato a los republicanos muy cortico. ¿Y por qué? Porque algunos de los distritos que ganaron son distritos súper democráticos, distritos que Biden ganó por más de 10 o por 15 puntos porcentuales. Entonces, evidentemente, el republicano que represente a ese distrito, si se quiere reelegir, debe ser bastante moderado. Entonces, eso le va a dar un mandato muy corto a los republicanos, no van a poder hacer todo lo que quieran, no van a poder avanzar su agenda, y para mí eso es una victoria para Biden. Oye, ¿tú crees que sí? O sea, tú de aquí en adelante, ¿cómo la ves? O sea, para mí el gran enigma es, bueno, la reelección de Biden yo la veo imposible. Uy, que después de lo que pasó el martes, yo no la veo tan difícil. Ok, Pero pero la veía imposible, pero es que el martes dijeron, o sea, el referendo lo pasó Ok, sí, pero yo no lo veo al tipo con la energía para otra elección. y se muere antes, o sea, es que está muy viejo. Es que está senil el Es que curso. el man no, o sea, el Está man viejo. no articula tres, o sea, el man no articula 3 frases,
Pero hay un enigma de quién va a ser el candidato demócrata. Hay todo un enigma y bueno, Sí. 2024 obviamente faltan primarias, falta que lleguen otra vez o sea, Bernie Sanders va a joder otra vez, no sé si Lance o no. No, creo que se lance. Ya esa rama progresista del Partido Demócrata creo que queda en manos de Alexandra Ocasio-Cortez o de un líder a lo mejor más joven. Es que Bernie Sanders también está muy viejo. Están muy viejos. El Partido Demócrata tenía un problema de edad. Pues Nancy Pelosi La también política en es- Estados Unidos, a diferencia de Colombia, es una política, o sea, la edad es bastante alta. Si se mira el Congreso, es una cantidad de viejos. Sí, de hecho, en Estados Unidos dicen que los boomers solo no entregan el poder. Sí, Es como... y la reelección hay es un tema indefinida generacional. en el Senado y en el Congreso. Entonces hay congresistas que están desde el 80, que se han logrado reelegir, pero también tiene su mérito, ¿no? Sí, sí, sí. Reelegirse uno en el Congreso cada 2 años, desde el 80, tiene uno que ser un animal. Animal. Político, Es que son, ¿no? o sea, ya son parte del inmueble. O sea, Mitch Y McConnell, es todo el Nancy establecimiento. Pelosi. Entonces Mitch McConnell, si no estoy mal, se eligió por primera vez a la Cámara en Kentucky como en los 80s. Nancy Pelosi se eligió en los 80s. Nancy Pelosi es la jefa de la mayoría en la Cámara en este momento, demócrata, del distrito que queda en San Francisco. Se fue famosa por romper un discurso de Trump. Sí. Y está desde los 80 también en ese escaño. Entonces, si no la han podido sacar, también es por algo, tiene su mérito. Puede ser muy establecimiento, muy criticada, pero es por algo. Y volviendo entonces un poco a las razones, como para concluir el por qué pienso yo que perdieron. Primero, Roe versus Wade motivó a los demócratas, lo supieron utilizar en el contexto político. Segundo, Trump se equivocó eligiendo los candidatos. ¿Por qué? Porque él, en medio de su ego y de su egocentrismo, él escogía a los candidatos que le seguían el discurso de que la elección fue robada. Y el que no decía que la elección fue robada, a ese no lo avalaba. Y evidentemente, dentro del Partido Republicano, Trump es el líder y un puesto aval es importantísimo en una primaria. Oye, lo que queda claro es que en la primaria el aval de Trump es importante, pero en la general ya acercarse mucho a Trump termina siendo tóxico. ¿Por qué? Porque el votante moderado, el votante independiente, porque ya hay pues básicamente dos partidos muy Espérate, fuertes. ¿la primaria qué significa? Para la gente que no sabe de esto nada. En Estados Unidos hay una elección general y una primaria. La primaria es como una precandidatura donde cada partido, si me quiero postular, me postulo dentro de mi partido y hay una elección en cada estado, un día diferente, cada estado la escoge y los votantes de un partido u de otro, entonces entran a escoger a su candidato a través de voto popular. Entonces, ¿qué pasa? Que si Trump avala a un candidato, pues los trumpistas todos van a votar por ese candidato. Mientras que y al otro si lo llama que es del establecimiento y eso, entonces le cuesta mucho. Pero en una general, que es la que sigue, porque ya cada partido escogió sus Ya es candidatos. contra un demócrata. Ya no es una elección entre republicanos o entre demócratas, sino que ya tenemos una elección de distintos partidos. Entonces, las primarias son las internas del partido. Es la elección interna para escoger su candidato y creo que queda comprobado que el apoyo de Trump en la general No es sirve. tóxico. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de votantes: los republicanos, que te votan rojo sí o sí; los demócratas, que te votan azul sí o sí; y los independientes, que así como hay swing states, que son estados pendulares, tenemos swing voters, que son votantes pendulares, que un día te pueden... Los te ponen- tibios. Sí, los tibios, que te votan por uno o por el otro según las ideas. Entonces, para tú convencer a esos, pues supongo yo, no, a lo mejor no sé, pero me imagino que deben ser más moderados. Y creo que eso fue lo que demostró la elección, que el candidato más moderado es el que puede ganar. Mi conclusión, y una cosa que yo no dije en el podcast de la decadencia de Estados Unidos y me parece importante mencionarla, es que Estados Unidos tiene un sistema político que funciona. En Estados Unidos, cuando hay un candidato como Trump que ya dice que las elecciones no son así, hay muchos mecanismos para bloquearlo. Como que se le complica mucho a alguien ser autoritario en Estados Unidos. Sí, es que es un sistema electoral y político que, en mi opinión, es divino. Esa y es- de analizar es encantador. Por eso es que uno vive porque es el chisme y la Claro, estrategia. y, digamos, Colombia es muy rígido. Es esto, esto y esto. Sí. En Estados Unidos hay tantas pequeñas cosas, cada estado tiene sus propias normas, entonces es muy interesante, en mi opinión, de escucharlo, de leerlo, de entenderlo, es muy chévere. Bueno, mi hermano, muchas gracias por venir. Y ahí para que cierres tu
Mi predicción, para no tirarte al agua solo, es que Ron DeSantis en 2024 es presidente de Estados Unidos. Me lanzo así y... Si tiene las huevas de parársele a Trump, porque parársele a ese tipo bueno, sí. no debe ser fácil, yo creo que le puede ganar. Bueno, y ojalá le gane. Esa es mi predicción. Porque creo que es el futuro Mi del Partido predicción Republicano. y mi deseo. O sea, a mí me gustaría ver la guerra de Ucrania dirigida por... No, dirigida no, porque la dirige... No, la dirige Zelensky, quitar de mérito a ese muchacho, no me le mido, no. Eso que dije fue una barbaridad. Pero siendo apoyada por Ron DeSantis en vez de por Joe Biden. Y para mí es el que va a ganar las elecciones en 2024. Para ti, ¿qué? Ahora, si Ron DeSantis se enfrenta a Biden, yo creo que lo acaba. Lo acaba. Tienen que escoger, o sea, tienen que escoger el Partido Demócrata alguien fuerte para O sea, enfrentarlo. te boto una pregunta dura. ¿Le gana DeSantis las primarias a Trump? Es que por eso digo, primero tiene que tener las huevas para parársele. Sí. Porque Trump lo va a insultar y le va a tirar con toda. Y porque Trump es el jefe y el amo y señor del Partido Republicano en ese momento. Entonces, primero necesita las huevas y segundo, tiene que ganarle, que tampoco va a ser fácil porque Trump tiene muchísimo apoyo dentro del partido. Entonces, ¿cómo la ves tú? Ahí, para que te lances al agua de la aquí a... No, mi deseo es que gane Sánchez. A mí, Ok. como político, me parece un referente, me encanta. Pero, la verdad, es difícil. Bueno, Pacho, mi hermano, muchas gracias por venir. La Gracias verdad a ti. que se ve como la pasión que tienes y cómo te aprendes hasta los nombres de todo el mundo y cuántos... Y la matemática la tienes clarísima. Ojalá un día te tengamos en nuestro congreso. Pero bueno, mi hermano, muchísimas gracias por venir. Que estés muy bien. Gracias a ti, gracias Andrés, y de nuevo felicitaciones, los admiro por este proyecto. Me parece que ustedes lanzarse al agua en medio de tanta crítica y en medio de la envidia de la gente no es fácil y los felicito, de verdad que sí. Mi hermano, muchas gracias. Dilo, Pach. Pacho, Eso no se los había dicho. Pacho, qué rango. Tear down this wall. That's one small step for man.